Vamos. Buenas tardes, señores estudiantes. Bueno, después de haber tomado la evaluación correspondiente a la semana 1, 2 y 3, vamos a entrar en el nuevo tema para esta semana. De acuerdo a nuestro plan de trabajo, para la semana 4, nosotros vamos a tener exclusivamente en lo que refiere a la planificación. Vamos a ver sobre las normas técnicas, ¿sí? Las normas técnicas, chicos, sirven para valorar la contabilidad, ¿no? Habíamos conversado ya en clases anteriores sobre las NEC, las normas ecuatorianas de contabilidad, sobre las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, y las normas internacionales de información financiera. Para el día de hoy, pues nosotros tenemos todo lo que son las normas técnicas contables de valoración NIC, NEC y NIC. Sí, como nosotros sabemos, chicos, ¿qué es para nosotros las normas, las leyes, reglamentos y códigos? Ceci, ¿qué me puedes ayudar, qué me puedes ayudar diciéndome sobre las leyes, reglamentos, códigos, etcétera? Ceci, ¿qué es para ti una norma, una ley, un reglamento, una ley? Em, Son como, o sea, lo tengo, pero no me sale. A ver, es como que rige para que se haga bien las cosas dentro de la empresa. O sea, Sí, más o menos, sí. Son todas miren, como en todas partes, nosotros, la ley, la Constitución es una ley, ¿no es cierto? El Código de Ética del Contador es un código para poner en práctica. Las leyes nos limitan nuestras funciones, ¿sí? O nos obligan al cumplimiento de esas funciones. En este caso, las leyes, por ejemplo, la, la ley civil, la ley penal, los códigos de ética, los reglamentos, las leyes, son obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Y esas obligaciones, pues obviamente pueden ser castigadas pecuniariamente, administrativamente, civil o penal, si nosotros infringimos la ley, ¿sí? Es así que, miren, en la medicina hay protocolos para atender a un paciente, ¿sí? En la ley de educación le transmite al estudiante con qué vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro campo educativo. Y no se diga en lo que es la contabilidad, ¿no? En la contabilidad también hay normas, leyes, técnicas, reglamentos, códigos. Y en este caso, para nosotros, las normas técnicas de contabilidad, obviamente, para nosotros son de fiel cumplimiento, ¿sí? En primer lugar, nosotros vamos a ver que las normas técnicas, ¿sí? Las NEC, las normas ecuatorianas de contabilidad, que en su principio, o sea, en su totalidad, son 27 directivas basadas en normativas internacionales vigentes que unifican criterios financieros para hacer los ejercicios contables más dinámicos y sustentables. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros, mediante estas leyes, vamos a participar en lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer y en qué parámetros de cumplimiento vamos a tener y obviamente en qué parte territorial. Sí, en el año de 1999, el 8 de julio, chicos, bajo la supervisión de la Federación Ecuatoriana de Contadores, nosotros tenemos ya la formación de las normas ecuatorianas de contabilidad, que obviamente son un resumen o adaptamos leyes internacionales para el cumplimiento dentro de nuestro país, ¿sí? Es así que esta Federación de Contadores del Ecuador crean o realizan un extracto de las normas internacionales
y aglutinan en un solo tomo las normas ecuatorianas de la 1 a la 15. ¿Sí? Estas normas contemplan y sirven para el soporte económico financiero del país, ¿no es cierto? Mediante esto, chicos, en esta parte podemos decir, o hemos dicho ya, que el soporte económico del Estado es el sistema de rentas internas, ¿sí? Y el país recauda impuestos por medio de las leyes que se enmarcan dentro del Estado, ¿sí? Y en las normas ecuatorianas, pues rige esta normativa. La utilización de esto, pues ha hecho que el servicio de control, sea del sector tributario, o sea, del servicio de rentas internas, la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, sea mejor clasificada, mejor aglutinada, mejor cobrada, ¿sí? Mediante la aplicación de la ley contable, pues sabemos que una empresa tiene que pagar impuestos, por más grande, mediana o pequeña que sea, ¿sí? También sabemos por la ley tributaria que tenemos compañías o empresas de distinta índole, por el sector, por su naturaleza, tenemos por el sector de procedencia de sus capitales, por el aglutinamiento de capitales y número de socios, y sabemos que determinamos muchos tipos de empresas, ¿no es cierto? Y cada una de ellas está regida por un estamento, ¿sí? La norma ecuatoriana de contabilidad determina que para el sector público, la empresa pública que le va a controlar todos los bienes del Estado se llama Contraloría General del Estado. Es la única institución que puede controlar, analizar y verificar que todos los movimientos financieros de las empresas públicas hayan sido correctamente analizados, valorados y registrados, ¿sí? Esto quiere decir, chicos, que cada 4 años en el sector público va a existir, o existe en la normativa de la Contraloría General, que para las empresas públicas, rige que cada 4 años será un examen de auditoría en el sector público, ¿no? Cada 4 años un examen de auditoría, ¿sí? ¿Qué es un examen de auditoría? Nosotros en contabilidad, qué hacemos, Ingrid? ¿Qué hacemos en contabilidad? Mm, o sea, revisar los estados financieros de la empresa, si todo está en orden, si hay alteraciones, todo eso haríamos en una auditoría. Ya, nosotros como contadores primero analizamos, valoramos y registramos, decimos, ¿no es cierto? La parte contable, ¿sí? ¿Y qué crees que hace la Contraloría General del Estado en un examen de auditoría? Ingrid, A mí misma, ¿sí? ya, lo que... ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué crees que hace la Contraloría? Si decimos que nosotros como contadores analizamos, valoramos y registramos, ¿qué hace la Contraloría en su examen de auditoría? Verificar que el contador haya cumplido bien con su trabajo. Eso, analizar, o sea, va a verificar su trabajo y esto incluye, perdón, y esto incluye el cumplimiento de las normas ecuatorianas de contabilidad. O sea, todas las leyes nacionales e internacionales tienen que estar cumplidas. Entonces ellos van a hacer un reanálisis, una revaloración
y van a verificar el correcto registro. ¿Sí? ¿Me hago comprender? ¿Sí? Es decir, que por ejemplo, Nardi hizo una operación contable y le van a pedir todos los documentos de sustento, ¿no es cierto? Y van a decir, a ver, Nardi, ¿por qué hizo esto? Pongamos un ejemplo pequeño. La compra de un vehículo, ¿no? El vehículo y con qué sé yo, Nardi pagó con una cuenta del Banco Pichincha y pagó con una letra y firmó una letra de cambio, ¿no? ¿Sí? Asumimos que el carro vale unos $30,000 y que pagó con el banco $15,000 y $15,000 firmó una letra de cambio. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer la Contraloría General. A pedir los documentos de sustento, o sea, el contrato de compraventa, la matrícula, todos los documentos que sustenten que el vehículo se haya comprado. Y van a ir haciendo lo que yo hago. Van a ir dando unos vistos buenos. ¿Sí? Dice que van a pagado con un cheque del Banco del Pichincha. Nosotros como tenemos una copia del cheque, sacamos el cheque y le indicamos que hemos hecho bien nuestro trabajo. ¿Sí? Y dice que firmó un documento por pagar una letra de cambio por $15,000. ¿Sí? Estos $15,000, este movimiento lo hizo el 23 de junio del 2023, del 2022, como ejemplo, ¿sí? Pero le dice, el auditor dice, mire, señor Tanar, y aquí los intereses que genera este documento por pagar, ¿cómo lo pago? ¿Cómo justificarías esa falta de pago, Nardi? ¿Y que me puede repetir la pregunta? ¿Cómo justificarías el pago de intereses de ese documento por pagar? Si te están haciendo la observación que supuestamente tu trabajo está mal hecho. No tendría cómo justificar porque está mal hecho esa compra y ese interés por pagar. No, al contrario, mi querida Nardi, el asiento contable está muy bien hecho. Ten en cuenta que los documentos por pagar tienen fechas determinadas. Y si dice que firmó una letra de cambio a 2 meses, tengo que esperar que se haga 23, julio, agosto, septiembre. 23 de septiembre del mismo año. ¿No es cierto? Y ahí recién nosotros pagamos intereses, entraría documentos por pagar por el valor de $15,000. Entraría intereses por pagar, qué sé yo, pongámosle el 10% que haya sido, sería $1,500. ¿Sí? Y saldría nuevamente la cuenta con la que paga, ¿sí? Banco Pichincha. Y sería por $16,500. Por $16,500. Ojo, los intereses siempre vamos a pagar el momento de cerrar el negocio. ¿Sí? ¿Estamos? Y como ustedes ven aquí, ese análisis que nos hizo la auditoría y nos dijo que no habíamos pagado, estamos sacando el 23 de septiembre
el documento en el que nosotros estamos dando por finiquitada la compra. Es decir, que acá ya nos entregaron el vehículo, nosotros pagamos el 50% y que teníamos, quedamos en deudas por pagar, ¿sí? $15,000 más sus intereses. Entonces, al 23 de septiembre, nosotros pagamos la diferencia, o sea, estos $15,000, ¿sí? Estos $15,000 pagamos aquí y pagamos los intereses. Como nos dijo a 60 días, pues en 60 días nosotros se hizo un interés de $1,500 y pagamos 16,500. Ojo, principio de partida doble. Todo lo que entra es igual a lo que sale y todo lo que entra es igual a lo que sale. Ese principio fundamental jamás se va a eliminar. Siempre vamos a tener, en cualquier circunstancia, encerrar nuestras cuentas. Es decir, que ni nos falte ni nos sobre. Me hice comprender qué es un examen de auditoría en lo que se refiere. ¿Sí? No les escucho. De mi parte, sí. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien. Miren, entonces estas normas de contabilidad especifican expresamente el control bajo la situación tributaria que estamos hablando, o sea, pago de impuestos, y en el sector público funciona lo que es la Contraloría General del Estado. Pero para los bancos y para las empresas privadas no puede intervenir la Contraloría General. Pero todas estas empresas, todos estos bancos están regidos por la Superintendencia de Bancos, todo lo que es sistema financiero, cooperativas y bancos, ¿sí? Y todo lo que son empresas grandes, medianas, chiquitas, la Superintendencia de Compañías, ¿sí? A ellos, la ley les dice que la Superintendencia ordena que se contrate una empresa especializada en auditorías externas, es decir, hay empresas que hacen auditoría, van a ir a esa empresa y ese informe le va a entregar a la Superintendencia de Bancos o a la Superintendencia de Compañías. Y es más, en esta parte, todos los estamentos tendrán que publicar, dice, sus estados financieros al fin de año. Ya nosotros sabemos que el ciclo contable dura un año, ¿no es cierto? Y, Doris, el ciclo contable, si decimos que dura un año, ¿cuándo comienza y cuándo termina? El 1 de enero, por ejemplo, de este año 2023 al 31 de diciembre del 2023. Justamente. Todas las empresas estamos obligados a presentar los estados financieros de fidelidad contable o financiera, ¿no? En ese estado financiero anual registramos todo lo que son ganancias o todo lo que son pérdidas de las empresas. Y ahí vamos a reflejar nosotros. Los estamentos estatales no hacen publicación. Para eso nosotros tenemos la Contraloría General del Estado, que nos hacen los exámenes de auditoría. ¿Sí? Estamos hasta aquí, ¿qué son las normas? ¿Sí? Las normas ecuatorianas, las que rigen dentro del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Las normas internacionales de contabilidad, en cambio, son las que rigen a nivel mundial. Como habíamos conversado, también las normas, la contabilidad hay aquí, hay en Guaranda, hay en la provincia de Bolívar, en el Ecuador, hay en China, en Venezuela, en Europa, en Asia, en África, en todo lado. ¿Sí? Pero obviamente tenemos normas que nos obligan al cumplimiento, así como nosotros cumplimos con las normas ecuatorianas de contabilidad,
Perú debe tener las normas peruanas de contabilidad, la de Chile, las normas chilenas de contabilidad, y así sucesivamente todos los países, pero regidos con la norma internacional de contabilidad. La norma internacional de contabilidad, obviamente, chicos, cuando funciona más cuando hay compañías que son internacionales. ¿Sí? Nosotros las aplicamos, pero las empresas que son internacionales las aplican con más severidad. ¿Sí? Ahí sí ya no vamos a utilizar solamente las normas ecuatorianas, sino las dos normas ecuatorianas y las normas internacionales, más apegadas a las normas internacionales porque estamos en un campo internacional. ¿Sí? Y las normas de información internacionales de información financiera son las que nos van a delimitar cómo tienen que presentarse y qué tienen que presentarse, qué tipo de información y cómo se va a presentar la información financiera. Es decir, que tanto las normas ecuatorianas que en su catálogo son de 27, ¿sí? Y las normas internacionales son 40 normas. En estas hay normas que, como en toda ley, se van a ir perdiendo. Es decir, van a ir mejorando legalmente las normas, ¿sí? Y se van a ir eliminando unas y van apareciendo otras normas internacionales. Por ejemplo, nosotros en las normas ecuatorianas de contabilidad tenemos su primera norma que nos dice la presentación de estados financieros, ¿sí? Y esta norma va de acuerdo al fundamento normativo aplicable a las empresas, la banca y compañías de seguros, donde se pretende que una empresa correlacione estados financieros de momentos anteriores comparados con otras instituciones. ¿Sí? Habíamos conversado también que los estados financieros son comparables, habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Y les había conversado y les había indicado, chicos, que la comparabilidad tiene que ser con empresas de la misma naturaleza, ¿sí? Y del mismo sistema monetario. No podemos comparar los estados financieros del Ecuador con los estados financieros colombianos, por ejemplo. Obviamente, nosotros estamos, ¿con qué moneda funcionamos? Yadira, Jami. Yadira, ¿cuál es nuestra moneda circulante? Ese es el problema. ¿Cómo se llama? Laurita Quiñones. ¿Cuál es la moneda circulante en el Ecuador y cuál es la moneda circulante en Colombia, por ejemplo? Le escucho, siga, hable nomás. La de nuestro país, el dólar. ¿Ya? ¿Y en Colombia? La de Colombia, no sé. La verdad, no sé. Lee. Inge, no son los pesos. Pesos colombianos. El peso colombiano, sí, sí, chica. Miren, no podemos comparar, por más, tenemos la empresa comercial aquí, ¿no es cierto? Pero en Colombia, qué sé yo, tiene Super Colombia, ¿sí? Pero nosotros manejamos dólares y ellos manejan pesos colombianos. Por ende, no vamos a poder comparar por el sistema monetario. Así como hemos hablado que no podemos comparar una empresa comercial del Aki, por ejemplo, con ferreterías, porque no son la misma naturaleza, no tienen la misma naturaleza de negocio. Doris, ¿me escucho? Inge, una pregunta. Estamos hablando de la comparación de información, pero supongamos una empresa X de la misma línea
desea traer inversión extranjera, supongamos en Estados Unidos. ¿Y ahí qué pasa? O sea, ahí sí hay como, porque como allá se maneja, claro que se maneja la misma moneda, pero otro idioma. A ver, los números, Doris, ¿cambian? No, no es cierto. No. Hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Lo que se refiere allá, 1, 2, 3, 4, 5. Son ahí los mismos números. Y a nivel mundial va a O sea, haber los se le mismos. transforma, No, ¿por qué se va a transformar si se le son transforma dólares ese de allá? idioma, por ejemplo. ¿Sí? No, no. No, no cambia nada. El análisis, por ejemplo. Se puede hacer el análisis con una empresa de allá. ¿Por qué? Porque manejamos dólares y ellos manejan dólares. No podemos comparar con Colombia, no podemos comparar con el Perú, no podemos comparar con Brasil, ni con Chile, ni con Argentina, porque ellos tienen otras monedas, ¿sí? Como a lo que tú decías, Doris, esa empresa colombiana o chilena, brasileña, dice que quiere hacer inversión extranjera, dice inversión extranjera. El momento que cualquier inversionista quiere hacerlo en nuestro país, se regula a la moneda nacional, es decir, al dólar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Si nosotros vamos Muchas a gracias. Chile, a Perú, entonces tenemos que ver, hacer la transformación de dólares a pesos, a yenes chinos, o sea, a la moneda de esa Soles. localidad. Llevamos dólares, pero lo transformamos. Le vamos a dar en su ciclo cambiario. Vamos a hacer valer el dólar a la moneda nacional que tenga ese país. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. ¿Preguntas? Entre las normas ecuatorianas y las normas internacionales. Me está chumando Gaby tanto movimiento de la cámara. ¿Sí? ¿Preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, Con esto Ingrid. de las normas ecuatorianas y las normas internacionales, es como que obligatorio irnos aprendiendo una por una, tal vez. A ver, O sea, con el tiempo. ¿qué estás estudiando, Ingrid? Contabilidad, pero, o sea, me refiero a que deberíamos saber las normas con el pasar del tiempo, claro. No al pasar el tiempo. Recuerda que cuando nosotros tomemos pruebas de evaluación del primer parcial, va a haber preguntas de las normas técnicas. Y les había dicho, yo siempre les he dicho que el conocimiento es poder. Mientras más conozcas de las normas ecuatorianas, las normas internacionales, pues te garantizas un excelente futuro, porque te puede contratar una empresa internacional y como tú sabes, tienes el conocimiento de la materia, para ti va a ser fácil. Pero si no estudias y no sabes las normas internacionales, obviamente que el desconocimiento de las leyes y reglamentos no omiten castigo o responsabilidades. Si no cumples bien con las normas, puedes ir presa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Las Ya, normas gracias. internacionales Gracias. ecuatorianas son un extracto de las normas internacionales, pero acomodadas, digamos, a la realidad nacional. ¿Sí? Es tanto, chicos, que miren, en las normas, en las normas, ¿dónde estoy? Déjame ver, ya, aquí estoy. Miren, a ver, en las normas ecuatorianas de contabilidad, su primera norma dice presentación de estados financieros. Y, oh sorpresa, la primera norma internacional de contabilidad, ¿qué dice? Presentación de estados financieros. ¿Sí? Va a haber coincidencias en las normas, porque obviamente al ser un extracto, pero en algunas saldrá en otro articulado. ¿Sí? Y ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer en la tarea número 4. ¿Sí?
vamos a analizar las normas ecuatorianas con las normas internacionales de contabilidad y vamos a buscar coincidencias, ¿sí? Y vamos a tener también que ver las normas internacionales de información financiera. Las tres leyes, las dos, la norma ecuatoriana, la norma internacional de contabilidad, vamos a ver coincidencias y vamos a ver qué nos pide, cómo se tiene que presentar esas informaciones en la norma internacional de información financiera. Y esa es la tarea que ya vamos a explicar después, ¿sí? ¿Estamos claros entre las normas internacionales de contabilidad y las normas ecuatorianas de contabilidad? ¿Consultas? Tal vez alguna consulta. Sigo conversando hasta ver un material. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguno. Sí, está claro. Miren, por ejemplo, nosotros en la NEC número 1 dice presentación de estados financieros, en la NIC nos dice presentación de estados financieros, ¿sí? Y dice en la NIP adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces aquí vemos que la norma de la ecuatoriana y la internacional coinciden, son lo mismo, ¿sí? ¿Me hago comprender? ¿Sí? En la segunda norma ecuatoriana dice revelación de los estados financieros y de otras instituciones financieras. La norma ecuatoriana está rigiendo que todas las empresas financieras y similares tengan que presentar los estados financieros. A ellos, es decir, que en la NEC número 1, a los estados financieros estatales, y en la segunda está pidiendo la revelación de los estados financieros de instituciones financieras y similares, o sea, al sector bancario. ¿Sí? Y la NIC número 2 dice inventarios, que casi viene a dar lo mismo, ¿no? Porque los inventarios a nivel internacional no les llaman estados financieros en algunos casos, sino los inventarios financieros, en el cual tiene que estar pegado a la realidad nacional. Y las normas internacionales de información financiera dice pago basado en acciones. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí vamos a decir que no coincide, porque en la una nos pide estados financieros financieros de los estamentos financieros y similares, o sea, bancos y cooperativas, y los inventarios nos está pidiendo solamente información. ¿Sí? ¿Me hago entender, Isaías? Ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para nosotros, las normas internacionales de información financiera dice que también nos van a ver en la 3. En la 3, la norma ecuatoriana dice el estado de flujo de efectivo. Sí, el estado de flujo de efectivo es una conciliación de todo el movimiento de las cuentas bancarias. Sofi, Mande, Sofi, mande. ¿Sí? A eso me refiero con que si Nardi, ¿me hice entender? sí. Pero sí, ¿a qué? En resumen, de las NIC y NIP números 3. Que son semejantes, o sea que las normas ecuatorianas de contabilidad, o me está diciendo de las normas internacionales de información financiera.
Estoy pidiendo, acabé de leer recién la norma número 3 de la ecuatoriana, de la internacional y de la norma internacional de información financiera. ¿Qué me puedes decir al respecto? Que, o sea, que tienen una similitud, que como estaba Pero indicando en antes, que son un extracto. Pon atención, Nardi. Nardi, por favor. A la Sofi, déjale un ratito que descanse ahí. La norma número 3, ecuatoriana, dice, estados de flujo. Había dicho que los estados de flujo de efectivo es llevar el control sobre todos los movimientos bancarios y contables de la empresa. Eso quiere decir cuánto gané en el primer día y cuánto mandé a depositar en el banco. Y ese ejercicio es un flujo de efectivo. Le das movimiento a la entrada y salida de dinero de las cuentas de la compañía. Ese es el flujo de efectivo. En la NIC número 3 no tenemos. Eso quiere decir que fue eliminada. ¿Sí? Y por ende no hay coincidencia. ¿Sí? En cambio, la NIF, la Norma Internacional de Información Financiera, nos dice combinaciones de negocios. ¿Sí? Acá podemos entrar. Aquí puede haber negocios entre empresas públicas, empresas privadas o empresas mixtas. Y así sucesivamente vamos a ir viendo las coincidencias y todo por el estilo. ¿Estamos claros? Por ejemplo, miren, en la NEC número 27 dice valor de realización de mercadeo. En la NIC número 27 dice estados financieros separados. No tenemos normas internacionales de información financiera y tampoco tenemos coincidencia entre la NIC número 27 y la NIC número 28. ¿Sí? La NIC número 20 dice contabilización de inversiones en asociaciones. La NIC número 21 nos dice contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. ¿Sí? En la NEC número 20 nos indica que nosotros, obviamente, el hecho de trabajar en una institución dice que vamos a ver el tipo de inversiones que hemos hecho. ¿Sí? Las inversiones, ¿qué son? Ganar dinero o ganando intereses, ¿no es cierto? Y en cambio, la NIC número 20 nos dice contabilización de subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Esta ley, esta NIC, se refiere a subvenciones. Todo lo que son los combustibles. Sí saben que el combustible nuestro está pagado casi el 80% por el Estado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo les llaman a esa palabrita? ¿Cómo se llama esa palabra? Subsidio. Ah, ya, está subsidiado, o sea, tiene subvención del Estado, ¿sí? Y ayudas gubernamentales, en casos de emergencias, terremotos, maremotos, catástrofes como la que hemos vivido en este último año. El gobierno en estas subvenciones o en las ayudas gubernamentales dice, desembolse dinero para la provincia de Tungurahua, 60 millones. Y el día de hoy reclamaban pues que a Bolívar simplemente le habían otorgado apenas 15 millones. Entonces no hay la misma equidad, pero eso ya depende de los gobernantes en dar un informe claro de lo que necesitan. Y así todo lo que es las NEC, NIC y NIF. ¿Preguntas, por favor?
normas ecuatorianas a nivel del territorio fronterizo ecuatoriano, ¿no es cierto? Normas internacionales en todo lugar del mundo y las normas internacionales de información financiera igual a nivel mundial, ¿sí? Estamos en lo claro y lo correcto, ¿no? Obviamente, en las diapositivas, chicos, ustedes tienen las normas ecuatorianas detalladas con el concepto y el concepto y el desarrollo. En las normas internacionales, ustedes apenas tienen solamente lo que es los títulos de cada una de las normas internacionales. Eso quiere decir que la consulta, a más del título, tienen que especificar el concepto. Y de las normas internacionales de información financiera, pues tienen que buscarlo todo, ¿sí? Asimismo, ve las coincidencias, ¿sí? Si hay coincidencias entre la NEC y la NIC, el trabajo ya saben cómo tienen que presentar. Hasta este momento voy a detener la grabación porque hemos hecho la clase pedagógicamente, ¿sí?